Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sintonizan ustedes Antena Aragón 5 Villas. Saben ustedes que nos pueden escuchar bien a la carta en nuestro canal de YouTube o también a través de Radio Egea. Son distintas las maneras en las que intentamos acceder a ustedes y en este espacio buscamos las opiniones políticas, nunca mejor dicho, pues para poner sobre las ondas y sobre la imagen la realidad que en estos momentos se está trabajando en Egea de los Caballeros y en todos sus pueblos también. Decirles que seguimos analizando ese pleno. Esperamos la entrada en esta tertulia de la señora Roldán para conocer también qué propuestas traía Izquierda Unida a ese pleno y de qué manera salían adelante o no. Y vamos a empezar, mientras llega esa llamada, saludando a los contertulios de hoy. Cruz Díez, Así Egea, buenos días. Buenos días. Daniel Diso, Partido Popular, buenos días. Buenos días. Y además, mientras, insisto, buscamos esa llamada, me gustaría preguntar por ese convenio que también se firmaba dentro del Pleno, que tenía que ver con la llegada de la Semana Santa. Yo no sé muy bien, también cómo se van preparando todos estos días desde la localidad, pero cuando digo cómo se van preparando, no me refiero a cuántas cofradías hay y de qué manera se van organizando las hermandades, sino al apoyo que la institución, el ayuntamiento, deja de alguna manera a la realización y la consecución de la Semana Santa, en este caso en Egea de los Caballeros y también en más sitios, si se realiza. Entonces, es un poco el conocer qué les ha llegado a ustedes desde el Partido Popular. Señor Liso, empieza usted. Yo creo que el actual equipo de gobierno, que ya con algunos cambios lleva gobernando mucho tiempo, se enteró de que existían las hermandades y la Semana Santa el año pasado, que los nombraron pregoneros de las fiestas en honor a la Virgen de la Oliva. Hasta entonces yo creo que pensaban que no existían, ¿no? De hecho se les otorgó la medalla de oro de la Villa a instancia del grupo de ciudadanos. Por supuesto muy meritoria esa medalla, pero es que la agrupación de cofradías y todas las hermandades que la integran llevan décadas y décadas haciendo un trabajo encomiable, no solo en lo religioso, que es la parte esencial de la Semana Santa, nadie se le escapa, sino también en lo cultural y en lo social. No en vano la Semana Santa de Egea de los Caballeros fue hace unos años declarada bien de interés regional, y es una Semana Santa muy rica en cuanto a cofrades que se implican en la Semana Santa. Yo mismo soy cofrade también y lo he vivido en primera persona, y muy rica en cuanto a la cantidad de egeanos y de visitantes de otros lugares que se acercan hasta nuestro municipio a vivir la Semana Santa egeana. Por eso no habría que haber esperado hasta 2022 para otorgarles el reconocimiento de ser pregoneros, sino que habría tenido el equipo de gobierno que estar pendiente de sus necesidades mucho antes. Esta es la primera vez que se firma un convenio con la agrupación de cofradías desde el ayuntamiento. Yo ya hace muchos años que valoré la posibilidad, y eso que siempre he reconocido que la fórmula del convenio no es mi favorita, pero la posibilidad de crear ese convenio para la gestión de la Semana Santa y también para la celebración del concurso de bombos y tambores que tanta trascendencia tiene y ha tenido en nuestro municipio y en nuestra provincia. En fin, no entiendo muy bien este cambio de rumbo. Yo creo que se ha dado cuenta el equipo de gobierno de que tiene mucho que recorrer todavía en cuanto a la Semana Santa egeana, que son muchos los cofrades, más de 1000, que integran la Semana Santa egeana, y creo que hay electoralismo puro y duro en sus medidas, cuando la realidad es que si les interesara la Semana Santa egeana y las hermandades y los cofrades egeanos, pues mucho antes habrían puesto manos a la obra para ver cuáles son las necesidades de las hermandades. También hay otra cuestión que es peliaguda en el municipio, pero que hay que poner sobre la mesa, que es el lugar donde ensayan las cofradías de Semana Santa. En Zaragoza, hasta en determinados colegios he visto yo que he jugado a fútbol toda mi vida, pues íbamos a un colegio a jugar a fútbol con el Egea y al lado estaba la cofradía de Semana Santa de turno ensayando. Aquí se ensayaba en un lugar más o menos céntrico, que incluso facilitaba a los niños, como yo lo fui hace no mucho, a acudir con el bombo y con el tambor hasta la Plaza de Toros, que era donde se ensayaba, y ya de un tiempo a esta parte pues se nos mandó al Parque de Bañera, que está bastante más lejos y hay que cruzar carretera. Ahora con la pasarela nueva ya no es necesario, pero hasta hace poco había que cruzar carretera, o al cementerio, que más de lo mismo. Con lo cual, pues bueno, también convendría estudiar, aunque ya las cofradías creo que se han acostumbrado, otras posibles ubicaciones que permitan la accesibilidad de los cofrades y sobre todo de los más pequeños para poder asistir a los ensayos que durante los 2 o 3 meses previos a la Semana Santa se celebran con frecuencia.
Señor Díaz. Sí, la Semana Santa de Jaén ha cogido, en los últimos años, está cogiendo, vamos a decir, fuerza y prestigio, quizás debido también a que ha sido declarada de interés regional, ¿sí? Y entonces está cogiendo bastante fuerza. Hay mucha afición al tema cultural y social, además del religioso, que tiene también esa trascendencia. Y bueno, nosotros desde ASIEGEA pues respetamos absolutamente todo tipo de manifestaciones culturales y religiosas que se hacen en el municipio en estas fechas, y nos parece bien. Nosotros ya en la campaña del 2019 llevábamos en los compromisos, además de facilitar un sitio para los ensayos cercano, llevamos también la posibilidad de hacer una especie de museo para localizar allí todos los pasos que se desarrollan después en Semana Santa. Es un sitio que, además de que sería un atractivo turístico y cultural, pues podría dar servicio a todas las cofradías que muchas veces tienen que ir de prestado, dejando los santos y los pasos en casas particulares. Entonces sería un sitio donde poderlo dejar, sería un sitio donde se podría ver todo, se podría delimitar. Bueno, y hay sitios, nosotros ya estuvimos barajando un sitio en concreto físicamente. Hay sitios dentro del pueblo, cercano al pueblo, donde se podría visitar y donde se podría inmiscuir en lo que sería un recorrido por Egea de los caballeros, artístico, histórico, y también del tema de las cofradías y el tema religioso. Bueno, está ahí abierto. Nosotros lo mantendremos en la próxima convocatoria de elecciones, mantendremos este compromiso y se lo propondremos directamente a la agrupación de cofradías, y buscaremos un convenio u otra fórmula, como dice el señor Daniel Liso, otra fórmula para acometer esta actuación, esta inversión entre todos, ¿no? Para que todos salgan favorecidos y que todos salgan beneficiados en este sentido, y que demos un punto más a esta semana cultural religiosa de la Semana Santa de Egea de los Caballeros. Fíjense, vamos a seguir hablando de ese pleno, y como les decía, vamos a saludar a la portavoz de Izquierda Unida, Yolanda Roldán, si no me equivoco, vía telefónica con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, que gracias por atendernos. Fíjese que en tertulias anteriores hemos hablado tanto con Partido Popular como con ASIEGEA de lo que ha sido el pleno. Bueno, han criticado en este caso también la liquidación del 2022, incluso que en el tercer mes del año hay una tercera modificación de presupuesto de crédito. ¿Qué balance hace usted del pleno? Pues en principio hablar de que la liquidación del presupuesto es un poco más de lo mismo de lo que viene ocurriendo todos los años. Cada vez que se hace una liquidación, nos presentan una liquidación de un presupuesto que muy poco tiene que ver con el presupuesto que desde Izquierda Unida hubiéramos planteado. De hecho, lo votamos en contra del presupuesto. Entonces, sabemos que la liquidación es un ejercicio contable que tiene que cuadrarle las cuentas, y como siempre tienden a cuadrarlas con la incorporación, lógicamente, de remanentes y las modificaciones de crédito. Lo que este tipo de situaciones nos genera son muchas dudas. No sabemos muy bien si es una estrategia presupuestaria. Sí que sabemos que las modificaciones de crédito se hacen en todas las administraciones, pero tantas como se hacen aquí, con cantidades tan importantes, ya digo que nos genera dudas de si esto es estrategia presupuestaria o es mala gestión, única y exclusivamente. Bueno, pues veo que la señora Roldán va más o menos en la misma línea que ustedes comentaban en tertulias anteriores. Me gustaría preguntarles, en este caso, señora Roldán, y también al señor Díaz y al señor Liso, por una cuestión que tenía que ver en este caso con uno de los pueblos que va a cerrar, ¿no? Si no me equivoco, su colegio. Hablo del Bayo, hay menos alumnos, y se contaba, ¿no?, en ese pleno esta realidad. Señor Díaz, empieza usted. Sí, parece ser que había una familia en el Bayo que llenaba el ratio mínimo para que estuviese abierto el colegio dentro del CRA del que forma parte, y parece ser que se ha ido a otro sitio. No sabemos el porqué y estas cosas. Imagino porque se acabaría el trabajo aquí, se han ido a otro sitio a buscar trabajo y se han llevado a los 3 o 4 niños que tenían. Entonces el colegio de
del Bayo se ve abocado al cierre porque me parece que queda un niño solo, y además de gente de allí del Bayo que adquirió su vivienda allí, que vive allí y que tiene su hijo allí, y bravo por ellos, ¿no? En ese sentido, que dando ejemplo. Entonces, esto es otro indicador ya no vamos a decir de una mala gestión municipal, sino es un indicador de que algo no se está haciendo bien para sujetar a la población en los pueblos de Gea. Entonces, esta lucha contra el despoblamiento tiene que haber medidas más efectivas para que esto no ocurra, porque una vez que desaparece el colegio de un pueblo, automáticamente empiezan a desaparecer todo tipo de servicios paralelos, porque la alegría de los pueblos y la vida de los pueblos son los niños. Eso está más claro, y el futuro. Si no hay niños, no hay futuro. Gracias a Dios, en otros pueblos, por ejemplo Bardenas, pongo un ejemplo, hay mucha gente afincada allí, hay muchos niños, hay mucha gente que quiere quedarse allí y apuestan por su pueblo, y por ejemplo creemos que en pueblos como Bardenas esto no va a suceder a corto y medio plazo, ¿no? No obstante, habrá que mimar esas cosas, habrá que hacer actuaciones precisas y habrá que hacer un plan muy claro. Yo creo que ya para la siguiente legislatura, gobierne quien gobierne, o se decide actuar de verdad en los pueblos. Nosotros lo hemos calificado cuando presentamos el partido así Gea, que es la hora de los pueblos, o es ahora, o los pueblos, pues lo que ha pasado ahora en el Bayo irá pasando continuamente en el resto de pueblos de Gea. Señora Roldán, sigue ahí, ¿no? Sí. ¿Usted qué opina, ¿no? En este caso de que uno de los pueblos cierre colegio? La verdad es que contarlo ya produce tristeza. Sí, la verdad es esa, que produce mucha tristeza, porque además esto es el anuncio de una muerte ya que venía desde hace tiempo. Nuestro grupo político venimos diciendo desde hace mucho tiempo que hay varios pueblos que estaban en peligro de perder sus colegios. Es evidente que la disminución de la población y la ausencia de infancia es un gran problema, pero también lo es la falta de trabajo, la falta de servicios, la falta de vivienda, y todo eso, todo ese conjunto de cosas hace que la población vaya disminuyendo. Y estemos hablando de despoblación también en los pueblos. Y para eso hemos presentado iniciativas durante estos 4 años en este sentido, de hablar de vivienda, de servicios, de crecimiento de empleo, y no ha habido manera de que se nos tenga en cuenta. La última moción precisamente fue la que presentamos en este último pleno, el día 16, y hablaba fundamentalmente del desarrollo de los pueblos, en los cuales hay que hablar eso del compromiso que tenían con este grupo político de hacer un estudio para poner un centro de día, una pequeña residencia en alguno de los pueblos que tenemos, que serviría para asentar población, generaría empleo, evitaría el desarraigo de la gente cuando se tiene que marchar de sus sitios, de sus poblaciones. Estamos hablando de plantear alternativas, y para eso necesitamos tener servicios, necesitamos tener empleo, y necesitamos tener vivienda. ¿Y qué están haciendo con el tema de las viviendas? Las viviendas que hay en los pueblos de propiedad municipal, algunas de ellas están empezando a vender, en lugar de arreglarlas y dedicarlas para alquiler, para facilitar que gente con menos recursos, que no pueden optar a una vivienda de compra, puedan optar a vivir en los pueblos. Mantendrían el colegio. Si esta residencia o este pequeño centro de día estuviera funcionando, mantendría los pueblos, mantendría la población. O sea, estamos viendo que en otros sitios lo están haciendo, y aquí parece que este equipo de gobierno no tiene claro que de una vez por todas habría que empezar a desarrollar los pueblos de verdad. Partido Popular. Es dramático lo que ha ocurrido en el Bayo, y no es más que diagnóstico de lo que viene ocurriendo en los últimos años. Y probablemente tengamos la desgracia de haber alcanzado un punto de no retorno en cuanto a la lucha contra la despoblación, porque como hemos sido tan laxos a la hora de tomar decisiones valientes, hablo de los gobernantes evidentemente, hay quienes no hemos tenido responsabilidades de gobierno, hemos sido laxos a la hora de tomar decisiones valientes para luchar contra la despoblación. Ahora ya es tarde. Ahora la escuela del Bayo ya ha echado el cierre, y va a ser muy difícil conseguir que vuelva a abrir y que vuelva a haber niños en el Bayo.
esto no es más que la consecuencia precisamente de lo que decía, de la dejadez de los gobernantes, en este caso de los gobernantes municipales, que también les compete tomar decisiones para la lucha contra la despoblación a la hora de gobernar en los pueblos de Egea, en los 8 núcleos de población que están amenazados por esta despoblación que desde hace ya años es tan acuciante. Hace 4 o 5 años se desplomó el techo de la Escuela del Bayo. Esto hay que recordarlo también, y este grupo municipal lo denunció y se tardó mucho en reparar ese techo, y los niños daban clase, y yo recuerdo que se hablaba así en los pasillos, en otros sitios que se fueron adaptando poco a poco porque estaban sin aula. Pues ¿cómo no va a cerrar un colegio? ¿Cómo no se va a quedar un pueblo sin niños si se cae el tejado o el techo de una escuela y se tarda más de un año en reparar ese techo? Al final, la calidad de la prestación de servicios que se dan en los pueblos son los que determinan si las familias se quedan o no se quedan en los pueblos, más allá de otras cuestiones. Ya comentaba la portavoz de Izquierda Unida como si existe o no existe trabajo, si existen otros servicios e infraestructuras, etcétera. Pero es que además, otra de las virtudes de un buen gobernante es hacer de las crisis y de los problemas una oportunidad. Y nadie duda que la pandemia y el COVID ha sido una tremenda crisis mundial. Pero ¿podrían los gobernantes del municipio de Egea de los Caballeros, igual que han hecho en otros municipios pequeños del entorno nacional, haber aprovechado esa oportunidad que supuso la pandemia de acercamiento de la población al mundo rural, al medio rural? Eso se notó, de eso se habló durante la pandemia. Las familias se acercaban al medio rural a conocer cómo era la vida en el medio rural. Claro, si en el Bayo no hay cobertura, si en el Bayo no hay una sanidad o una educación de calidad, si en el Bayo no hay buenas condiciones laborales o el mercado laboral no tiene un funcionamiento constante, difícilmente vamos a conseguir estabilizar a esas familias que pudieron desplazarse al Bayo o a otros pueblos del entorno de Egea de los Caballeros. Con lo cual, sí tiene culpa, aunque Curzo decía con una boca pequeña, yo creo que sí tiene culpa el gobierno municipal de no haber aprovechado esta oportunidad, sí tiene culpa el gobierno municipal de que no se hayan prestado servicios y de que no existan infraestructuras suficientes para una vida digna en el Bayo, o para que las familias no quieran quedarse o desplazarse a vivir a el Bayo, y en consecuencia sí tiene culpa el gobierno municipal de que se haya cerrado la Escuela del Bayo y de que ya no queden niños en el Bayo. De hecho, señora Roldán, usted llevaba también a pleno, ¿no?, una moción precisamente con este tema, con el tema de la despoblación, ¿no?, o de la forma de cambiar también las políticas. ¿Ya había otra más? ¿Nos las quiere contar? Sí, llevábamos 2. Una hablaba del desarrollo de los pueblos y en esa insistíamos en la falta de empleo, en la falta de servicios y en los compromisos incumplidos con nuestro grupo político. Y la segunda hablaba fundamentalmente de empleo. En esta también hay un compromiso que está incumplido desde el año 2020. Se nos aprobó en pleno una moción, se aprobó por unanimidad, de crear una brigada verde para el mantenimiento de las zonas verdes de los pueblos y de todas las zonas verdes singulares que existen fuera de los núcleos urbanos. Que en esta zona, por suerte, tenemos muchas zonas en las que hay que cuidarlas. El cumplimiento de la creación de la Brigada Verde no se ha hecho. Sí que se ha hecho por nuestra pesadez, por nuestra insistencia permanente, sí que se ha hecho la adecuación de algunos de estos espacios. Se han arreglado, se han pintado, se han limpiado. Algunos espacios están limpios, pero queda mucho por hacer y eso se tiene que hacer permanentemente, porque si no dentro de 2 meses van a estar otra vez en las mismas condiciones. Entonces pedíamos eso de la Brigada Verde, la creación de esta Brigada Verde. Nos han puesto excusas por activa, por pasiva. Siempre que las hemos pedido nos han estado poniendo excusas que no tienen razón de ser, porque sí que hay sistemas, sí que hay fórmulas para hacer una contratación de esta Brigada Verde. Y luego también nos apetecía hablar del empleo que hay en nuestro ayuntamiento. A ver, está la valoración de puestos de trabajo, que desde el principio de legislatura se nos está asegurando que está en marcha, que se va a poner en marcha, que se va a hacer, pero la valoración de puestos de trabajo va a acabar la legislatura esta y va a estar sin hacer, con lo cual está perjudicando a muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento, porque no están situados en la categoría que les corresponden. Entonces muchos de ellos se están jubilando ya y no se están jubilando con la categoría que les correspondería si tuviera una buena valoración de puestos de trabajo. Y luego también acabar con el abuso de las horas extras. Hay personas que tienen una bolsa de 600 horas extras al año
el Estatuto de los Trabajadores dice que la bolsa de horas extra no puede ser superior a las 80 horas anuales. Esto es una cosa que dices también cómo se está llevando, qué dejadez, qué abandono ayuntamiento en tantas cosas, ¿no? Claro, porque las horas extra además también se contabilizarán de otra forma, ¿no? Económicamente hablando. Iban una bolsa de 600, o sea que en realidad... Sí, las prorratean durante los meses, claro. Y normalmente suele salir a unas 3 horas diarias por encima del horario laboral normal. Entonces, claro, que todo este tipo de cosas que están sin regular o con este tipo de regulación, que cuando menos no sé muy bien si será ilegal, pero por lo menos alegal es y extraña totalmente. Todo ese tipo de cosas hay que ponerlas en marcha y hay que ponerlas ya de una vez por todas bien en condiciones. Yo me quedo sobre todo con el inicio de sus declaraciones que decía, hablamos de promesas incumplidas. Quiero decir, usted lo esperaba esta legislatura, ¿no? Su formación política Izquierda Unida lo esperaba. A ver, esperábamos, pero nuestras esperanzas eran muy cortas, porque conocemos al equipo de gobierno y cuando un equipo de gobierno tiene una mayoría absoluta con la cual puede hacer y deshacer todo lo que quiera y más, pues se puede comprometer al principio por dar unos visos de cierta cercanía, pero sabíamos positivamente que iban a estar incumpliendo permanentemente cualquier acuerdo. De hecho, si alguno se acordó al principio, alguna de nuestras propuestas en las diferentes mociones que presentamos, después ha pasado el tiempo y lo normal de todos los plenos con nuestras 2 mociones por pleno ha sido la negativa permanente y constante del equipo de gobierno a cualquier iniciativa de Izquierda Unida. Vamos a preguntar precisamente a los contertulios. Le voy a pedir que no cuelgue porque les voy a formular la pregunta de otra manera, señora Roldán. Después de mayo y en caso de que se dé ese cambio del que ustedes hablan a veces aquí en las tertulias, ¿no? Más allá de quién pacte con quién y quién gobierne con quién, esta petición que lleva Izquierda Unida en estos momentos al Pleno, ¿será una realidad? ¿Sería una de las acciones que ustedes comenzarían a hacer en caso de que fuesen o hubiese representación por parte de su grupo? ¿Impulsar que por fin la creación de la Unidad Verde fuese con un contrato en tiempo y forma? Señor Díez. Vamos a ver, desde nuestro punto de vista, no es que sea una realidad. Nosotros ya en la oferta que hicimos de presupuestos en diciembre pasado, que establecimos 6 meses del presupuesto que lo van a dirigir los que están gobernando, propusimos alternativas para los siguientes 6 meses. O sea, señora Roldán, si nosotros, así Egea, tenemos capacidad de gobierno y de responsabilidad, esa Brigada Verde, que la llevábamos en nuestro programa de compromisos, que la propusimos en el documento, que hicimos el esfuerzo en un documento presupuestario para poder hablar cuando el día 29 con todos los grupos que puedan formalizar un gobierno alternativo, incluso con el partido que gobierna ahora. No descartamos hacer unión con todos porque es lo que deberíamos de hacer. Creo que el gobierno actual, el mayor error que ha cometido ha sido no contar con nada de la oposición, ni con Izquierda Unida, ni con el Partido Popular, ni con Ciudadanos, ni con Así Egea. Ese es el mayor error que ha cometido, porque los votos dicen otras cosas. Si se analizan los votos, entonces la mayoría, entre comillas, que se la dio la ley de ON, totalmente legal, pero no tienen una mayoría tan amplia como podría haberse imaginado para hacer lo que están haciendo, ¿no? Entonces creo que en un pueblo como Egea, con 17.000 habitantes y que todos queremos que salga adelante, se debe contar con todos, incluso con la oposición. Y ese es el gran error desde nuestro punto de vista, ya lo hemos denunciado, ya lo hemos dicho, por A o por B, no han querido hacer caso a nada, a ninguna de las propuestas, y de las que han hecho caso, pues no las han cumplido, como muy bien dice la señora Roldán, que al principio le daban un poco de cariño, me imagino, para quedar bien, porque le decían que se gobernaba en Madrid juntos, pero al final ella misma ya lo está diciendo, lo está denunciando, que no han cumplido ninguno de los compromisos, o si han cumplido alguno ha sido muy a medias. En relación al resto de grupos políticos, pues ha sido siempre no y no. Entonces creemos que eso es un error político desde nuestro punto de vista en Eje de Pueblos, ¿no? En otros sitios podrá ser efectivo, pero en Eje de Pueblos la ciudadanía no quiere que haya estas rivalidades y estas diferencias ideológicas que marcan tanto o estás conmigo o contra mí, ¿no? Eso yo creo que ha pasado de moda ya.
Así Egea quiere abanderar otra política y nosotros esperamos que la confianza de los egeanos, de ciudadanos de Egea y Pueblos, pueda ser por el cambio y que se puedan dar otras circunstancias y otras alternativas. Nosotros ya tenemos toda la documentación preparada, hemos hecho esos esfuerzos y hablaremos con todos para formalizar un gobierno alternativo. Bueno, pues haya quedado ese compromiso arrancado para sí Egea. Partido Popular no lo voy a poner en ese brete, aunque sí que me puede dar, ¿no?, la opinión en este caso de la formación del Partido Popular, claro, con respecto a la Brigada Verde. Incluso la mía propia. Yo no concurriré a las elecciones. Tampoco coincido con Cruz en eso de que hay que pactar con todos, incluso con el actual partido de gobierno. A mí me sería harto complejo pactar con el Partido Socialista de Egea, lo reconozco, pero porque entendemos la política municipal de formas muy distintas, aunque ideológicamente a veces no estemos tan lejos, entendemos la política municipal, la política egeana, de formas totalmente distintas. Ellos llevan 40 años gobernando y creen que el ayuntamiento es suyo, y el resto no. El resto queremos más transparencia, más participación, más juego político, y ellos eso no lo entienden. Más implicación de la oposición. Entonces, a mí me sería muy difícil, por no decir imposible, pactar, hacer un pacto de gobierno, más allá de pactos concretos, con el Partido Socialista. Dicho lo cual, si yo concurriera a las próximas elecciones, por supuesto, entre mis compromisos estaría la creación de esta Brigada Verde, porque es necesaria para el cuidado de las zonas verdes del municipio y especialmente de las zonas verdes de los pueblos de Egea. Y no hay que abandonar una alternativa que incluso Izquierda Unida en su moción planteaba o dejaba caer, que es la externalización del servicio. Es decir, si hay dificultades para crear estas plazas porque la ley no lo permite o porque la situación de la plantilla municipal no la consiente, podemos externalizar, aunque sea de forma temporal, el servicio, contratar a una empresa que se encargue de nuestras zonas verdes, y cuando más adelante se pueda remunicipalizar el servicio, si es la mejor fórmula, se estudiará. Una cuestión todavía más grave es lo que está ocurriendo, y también lo denunciaba Izquierda Unida, y nosotros hemos sido, creo que, los más reivindicativos en este aspecto, es con la valoración de puestos de trabajo que el Partido Socialista ya anunció en la pasada legislatura. En 2017-2018 el Partido Socialista empezó a hablar de esta valoración de puestos de trabajo, por supuesto a instancias del Partido Popular, de la oposición, también en ese momento. Se prometió que en la siguiente legislatura, es decir, en esta, si gobernaba el Partido Socialista, tendríamos la valoración de puestos de trabajo. Empezamos la legislatura con la señora Casas, la concejal delegada en materia de personal, diciendo que se había encargado y que se estaba llevando a cabo la valoración de puestos de trabajo. Han pasado 4 años. Ha pasado una legislatura entera, más de 4 si contamos los 2 o 3 desde que se empezó a hablar de esto en la legislatura anterior, y seguimos sin la valoración de puestos de trabajo. A mí me da la sensación, no tengo la certeza, pero me da la sensación de que esa valoración de puestos de trabajo está hecha y está en un cajón, pero es tan negativa para los intereses del gobierno municipal que no se atreven a sacarla, que no se atreven a hacerla pública ni siquiera a los miembros de la corporación, porque lo que se podría denunciar con las conclusiones de esa valoración de puestos de trabajo sería fatídico para los intereses políticos del equipo de gobierno. Hay puestos que están mal creados, hay puestos que no tienen las responsabilidades que luego realmente desarrollan. Por supuesto, a nivel retributivo el ayuntamiento está patas arriba. En fin, hay muchísimo trabajo por hacer para ordenar la plantilla municipal, y este equipo de gobierno ni lo hará ni tiene el deseo de hacerlo. Señora Roldán, gracias por su tiempo con nosotros, por estar ahí a la escucha durante estos más de 20 minutos, y gracias también por sus declaraciones con nosotros. Un placer. Vale, muchas gracias, Nuria. Adiós. Y a ustedes lo mismo. Nos vamos de tiempo ya, así no hablaría mucho más, y fíjese, ¿no?, qué enriquecedor es cuando al final, ¿no?, más de una formación aparece, se tratan cuestiones que son importantes. Nos quedamos con ese compromiso que hemos arrancado, y le doy las gracias también a usted, señor Liso, por su tiempo con nosotros. Gracias. Terminamos espacio de tertulia desde Antena Aragón 5 Villas. Les espero la semana que viene. Adiós.